Las fuerzas financiadas por la OTAN están siendo castigadas duramente por Rusia, siendo bombardeadas inclusive con la ayuda de tecnología radioeléctrica. El día 14 de septiembre de 2022, las Fuerzas Armadas ucranianas confirmaron implícitamente el estancamiento de su ofensiva en Kharkov, al básicamente toparse con las verdaderas líneas defensivas de Rusia, siendo que su rápido avance se ha visto detenido por brutales ataques de la aviación y las fuerzas de misiles del ejército ruso, pero por sobre todo por encontrarse con las verdaderas líneas defensivas que están protegidas por artillería, blindados y tanques y que no han permitido que los ucranianos salgan del Oblast de Kharkov. Sin embargo, aunque se trata de casi 6.000 kilómetros cuadrados de territorio, no es una extensión muy significativa del territorio ucraniano ocupado por Rusia. Y es que si antes de la ofensiva en Kharkov, Rusia ocupaba alrededor del 24% del territorio actual de Ucrania, actualmente sigue ocupando un 20%. Se trata de un intercambio de territorio, pero Rusia admitió que se trata de una retirada estratégica para enfrentar de mejor manera el ataque ucraniano, y de hecho lo está haciendo, pues más allá de la retirada oficial de Rusia, ahora los rusos no están cediendo ni un centímetro. Sin embargo, en todos los medios de Occidente prácticamente solo se habla de una cosa, y es de la derrota rusa. Y es que en cualquier medio afín a la OTAN y a los Estados Unidos se habla de una aplastante derrota de Rusia, de cómo hay conspiraciones en el gobierno ruso y de cómo Putin podría perder el poder. Y si les suena familiar, al inicio del conflicto se hablaba prácticamente de lo mismo, tras la imposición de sanciones contra Rusia, que decían que Putin y que Rusia iba a caer. Sin embargo, adivinen quiénes han tenido graves crisis e incluso dimisiones de gobierno, y fueron los países occidentales. Y es que los ucranianos hablan como si Rusia hubiera abandonado Ucrania, incluso comparan su ofensiva con la más grande realizada después de la Segunda Guerra Mundial, un completo sinsentido. La mayor ofensiva después de la Segunda Guerra Mundial fue el avance inicial ruso sobre Ucrania en las primeras 72 horas de la guerra. En ese contexto, Rusia está golpeando duramente a las fuerzas financiadas por la OTAN, y lo está haciendo incluso con el uso de tecnología radioeléctrica. Hace unas horas, el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado el trabajo de las unidades de lucha radioeléctrica contra las fuerzas de la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso señaló que el trabajo de las unidades de guerra radioeléctrica es invisible literalmente, pero el resultado de sus acciones no lo es. En las imágenes se muestra una unidad que al recibir una misión se desplaza al área, donde se lanza sin obstáculos un dron Orlan 10 que forma parte del complejo de la lucha radioeléctrica. Desde el ente castrense informaron que estos drones realizan un promedio de 100 vuelos durante una misión. Y la misión de estos drones, en conjunto con el sistema de lucha radioeléctrica, es descubrir las posiciones del enemigo y transferir las coordenadas de ataque a la artillería y a la aviación rusa. En estas misiones, la función de los medios de lucha radioeléctrica es asegurar que los drones puedan operar sin interferencias de los sistemas enemigos, así como descubrir las posiciones de las fuerzas ucranianas al interceptar sus señales. Como resultado de estas operaciones con el uso de tecnología radioeléctrica, por ejemplo, hace unas horas se lanzaron ataques de precisión a las represas de Karachum en Ucrania. El subjefe de la oficina de Volodymyr Zelensky, Kirill Timochenko, informó el miércoles de un ataque con misiles en Kryvyi Rog y el impacto a una estructura hidráulica. El alcalde de Kryvyi Rih, en un mensaje de video en su canal de Telegram, señaló que en la noche existió una gran ofensiva contra Ucrania con la llegada de los misiles Kinzhal y Iskander rusos en la región de Chernogorka, por lo cual se realizaron grandes obras de ingeniería. Sin embargo, las inundaciones continuaban. El alcalde Oleksandr Vikul dijo que después del ataque con misiles contra la estructura hidráulica y la posterior inundación del río Ingulets que inundó la ciudad, la presa tuvo que ser volada. Sin lugar a dudas, se puede señalar que Rusia está utilizando la estrategia de conmoción y pavor utilizada ampliamente por la OTAN en sus invasiones y guerras, cuya finalidad es sembrar el miedo y la zozobra en las fuerzas financiadas por el bloque militar. Bueno, cuando la OTAN provocó la invasión de Rusia en Ucrania, y hay que recordar que es la OTAN quien provoca, ni siquiera lo digo yo, lo dijo hasta el Papa Francisco, con los 14.000 rusos asesinados por Ucrania contra su propia población ucraniana de origen ruso, con el golpe del 2014, con el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, con sus sucesivas ampliaciones de la OTAN y agresiones limítrofes en la frontera rusa, o con los laboratorios biológicos de Estados Unidos y sus armas biológicas en Ucrania, o con el títere Zelensky ahora pidiendo misiles nucleares o ingresar a la OTAN. Bueno, como digo, cuando todas estas circunstancias se dieron y forzaron que Rusia entrase dentro de Ucrania,
todos sabíamos que la invasión iba a acabar de dos formas. Solo había ya dos formas de parar esto. Una, con victoria de Rusia en sus objetivos, que como estabais diciendo, efectivamente ya ha conseguido prácticamente el 90, diría el 100% de ellos, que es Crimea, el enlace terrestre con Crimea y el Donbass. Habría que ver si ahora ya no ha ampliado Rusia a Odessa. Yo creo que también para Rusia Odessa va a ser fundamental ahora, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la victoria de Rusia o la segunda posibilidad de que acabase esto era una guerra nuclear. No cabe una tercera posibilidad de una supuesta derrota de Rusia. Eso lo sabía la OTAN, lo sabía Ucrania, es decir, o victoria de Rusia o guerra nuclear. Aquí hay un problema, y es que a medida que esa victoria metódica de Rusia se acerca y se aproxima, también a su vez se aproxima una derrota de la OTAN. Y por tanto, esa derrota de la OTAN en un momento dado nos aproxima, nos acerca a un riesgo de guerra nuclear. Eso es lo que nos está hablando. Quizá una guerra nuclear limitada a Ucrania, regional. Eso es lo que está en estos momentos jugando la cabeza de los integrantes de la OTAN, el explorar esa posibilidad macabra de explorar una pequeña guerra nuclear y qué efectos tendría. Porque no cabe ninguna posibilidad de derrota de Rusia en esta guerra. Esto no es un Afganistán para Estados Unidos o para Rusia, inclusive derrotada después de 20 años. No, Rusia ya ha conquistado sus objetivos prácticamente, probablemente amplía hasta Odessa, no tiene ninguna necesidad de llegar hasta Kiev o hasta Lviv o hasta las ciudades más rusofóbicas de Ucrania. No quiere eso, ni quiere, solo quiere proteger su espacio regional rusófono, de la población rusófona de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde quiere llegar la OTAN? ¿Hasta dónde quiere llegar la OTAN en esas masacres y esa demencia bélica, incluso nuclear? Esa es la gran incógnita a la que nos enfrentamos todos los pueblos de Europa y de Asia también. Hay que pensar a veces se puede poner un ejemplo estamos hablando de que Rusia posee una fuerza militar industrial que es 10 veces la de Ucrania. ¿Alguien podría pensar que en un enfrentamiento entre Guatemala y Estados Unidos, a base de mandar armas a Guatemala, se podría revertir, se podría cambiar el destino final? Eso nadie lo iba a parar. Nadie iba a parar que Estados Unidos iba a arrasar o iba a derrotar a Guatemala, salvo que se le proporcionasen a ese otro pequeño país armas de un nivel sofisticado o de un nivel destructivo de los que estábamos hablando en la respuesta anterior, que pusieran en riesgo la posibilidad de una escalada internacional y una escalada ya con armas de destrucción masiva, armas nucleares incluso, ¿no? O armas biológicas o químicas, que es lo que estaba Estados Unidos tratando de hacer con sus 46 laboratorios biológicos en Ucrania. Entonces, no cabe ninguna otra lectura más que, fíjate, hay cosas que no se dicen de esta guerra, a diferencia de las guerras de pavor y devastación de la OTAN y de Estados Unidos en Yugoslavia, cuando empezó ya a arrasar Europa la OTAN, en Afganistán, en Irak, en Libia, etc. Esta es la guerra que menos víctimas civiles está causando desde la Segunda Guerra Mundial en comparación con las víctimas militares. Es decir, se está teniendo por las fuerzas militares rusas un exquisito cuidado de cuidar a la población civil. Y segundo, ¿quién es el país que más número de refugiados del país invadido tiene? Es decir, ¿qué país tiene más número de refugiados de Ucrania? Rusia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.